Existen lugares donde el tiempo se ha detenido, donde el eco de la agonía y el terror aún resuena, aprisionado en las paredes, en la tierra, en el aire mismo. Lugares donde el pasado se niega a morir. América Latina, un continente tejido con hilos de mitos ancestrales, conquistas sangrientas y tragedias incalculables, es un crisol de tales sitios. Cada piedra, cada ruina, cada sombra parece susurrar historias de lo que fue, de lo que sufrió, de lo que permanece. Pero ¿qué hace que un maldito? Lugar? ¿Es la energía residual de eventos traumáticos? ¿La manifestación de una creencia colectiva? ¿O acaso son portales a un horror que desafía toda lógica? Prepárense para un viaje a las profundidades de lo inexplicable. Prepárense para entrar en los lugares malditos de Latinoamérica. No hablamos de simples ruinas o edificios antiguos. Hablamos de espacios impregnados de tragedias, de violencia, de rituales olvidados o de energías inexplicables que se niegan a disiparse. Lugares donde la historia no solo se cuenta, sino que se siente. Desde las cumbres andinas hasta las profundidades de la selva amazónica, desde las bulliciosas metrópolis hasta los pueblos fantasma, la rica tapestría cultural e histórica de Latinoamérica ha dado origen a un sinfín de leyendas y relatos de terror. El miedo aquí no es una abstracción. Se manifiesta en paisajes desolados, en arquitecturas que gritan dolor, en la misma tierra que ha sido testigo de incontables sufrimientos. Estos son los lugares donde la línea entre el pasado y el presente se desdibuja, donde los velos entre los mundos se adelgazan. Pero, ¿cuáles son estos lugares? ¿Y qué los hace tan terriblemente especiales, tan irrevocablemente malditos? Nuestra primera parada nos lleva a Monterrey, México, a una estructura que desafía la lógica arquitectónica y la paz mental. La Casa de los Tubos. Una obra modernista diseñada con formas cilíndricas y rampas, pensada para una niña en silla de ruedas. Pero lo que prometía ser un hogar de ensueño se convirtió en una pesadilla de hormigón y dolor. La leyenda cuenta que, durante su construcción, la niña sufrió un trágico accidente, cayendo por una de las rampas que debían darle libertad, encontrando la muerte en su propio futuro hogar. Desde entonces, la casa quedó inconclusa, un monumento a la tragedia. Pero la niña, se dice, nunca se fue. Visitantes y curiosos relatan haber escuchado risas infantiles que resuenan en los vacíos tubos de la estructura, el sonido de una pelota rodando por las rampas y la visión fugaz de una pequeña figura asomándose por las ventanas rotas. Algunos afirman sentir una presencia gélida, una tristeza profunda que emana de las paredes, como si la inocencia perdida de la niña aún estuviera atrapada, buscando consuelo en el eco de su propio juego. La Casa de los Tubos no es solo una ruina, es un grito silencioso, una memoria congelada en el tiempo, donde la tragedia familiar y la arquitectura se entrelazan para aprisionar una pena eterna. Pero si la pena puede adherirse a una casa, ¿qué sucede cuando el dolor se aferra a un lugar de desesperación y muerte? Un sitio donde la esperanza se ahoga en el abismo. Desde las alturas de la sabana de Bogotá, en Colombia, se alza una estructura que alguna vez fue el epítome del lujo y la elegancia, el Hotel del Salto. Construido en 1928, ofrecía a sus huéspedes vistas espectaculares de las majestuosas cataratas del Tequendama. Pero la belleza de su entorno escondía una oscuridad latente. Con el tiempo, la contaminación del río Bogotá y la disminución del turismo llevaron al hotel a su abandono. Sus salones dorados se convirtieron en ruinas, sus ventanas en ojos vacíos que miraban al abismo. Las cataratas del Tequendama, famosas por su imponente belleza, también se hicieron tristemente célebres como un lugar de suicidios, atrayendo a aquellos que buscaban un final a su desesperación.
Se cuenta que las almas de quienes saltaron a las cataratas, así como las de antiguos huéspedes y empleados, vagan por los pasillos decadentes del hotel. Relatos de voces melancólicas, apariciones fantasmales en las ventanas y una opresiva sensación de desesperación y tristeza son comunes. Algunos afirman haber sentido empujones invisibles cerca de los acantilados, como si las entidades quisieran arrastrarlos al mismo destino que ellas. El Hotel del Salto es un testamento a la transición del lujo a la ruina. Un lugar donde la atracción mórbida de la cascada se fusiona con la energía de aquellos que allí encontraron su fin. Es un monumento a la melancolía, un eco de vidas truncadas. Pero, ¿y si la maldición no viniera de una tragedia humana, sino de una entidad mucho más antigua, aprisionada en un lugar de rituales sombríos, donde la historia se mezcla con lo bizarro? En los canales laberínticos de Xochimilco, México, se esconde un lugar que es tanto fascinante como profundamente perturbador: la Isla de las Muñecas. Un rincón donde el bizarro se encuentra con lo macabro y donde la inocencia infantil se retuerce en una pesadilla de ojos vacíos. La historia de este islote comienza con Julián Santana Barrera, un ermitaño que, tras encontrar el cuerpo de una niña ahogada en el canal, comenzó a recolectar muñecas desechadas y a colgarlas de los árboles. Creía que así apaciguaría el espíritu de la pequeña y alejaría a los malos espíritus. Lo que empezó como un acto de devoción se transformó en una obsesión macabra, con miles de muñecas de todo tipo y estado colgando de cada rama, cada rincón. Los visitantes de la isla relatan experiencias escalofriantes. Se dice que las muñecas, con sus ojos desorbitados y sus cuerpos mutilados, se mueven por sí solas, susurran entre ellas y observan a los intrusos con una mirada que parece seguir cada movimiento. Algunos han jurado escuchar risas infantiles y llantos que emanan de la densa vegetación, o sentir una presencia que los empuja y los observa desde la oscuridad. La Isla de las Muñecas es un testimonio de la obsesión, de la creencia en lo sobrenatural y de cómo objetos inanimados pueden supuestamente ser poseídos por espíritus o energías residuales. Es un lugar donde el aire es denso con la historia de una tragedia y la locura de un hombre. Pero no toda maldición está ligada a un espíritu. Algunas son tejidas en la propia historia, en lugares donde el dolor humano fue institucionalizado, donde la desesperación se convirtió en rutina. En el extremo más austral del mundo, en la gélida tierra del fuego, Argentina, se alza una fortaleza de piedra y desesperación: la penitenciaría de Ushuaia. Conocida como la cárcel del fin del mundo, fue construida en 1902 para albergar a los criminales más peligrosos y reincidentes del país, en un intento de colonizar la inhóspita región. Las condiciones de vida en la prisión eran brutales: el frío extremo, la escasez de alimentos, el trabajo forzado y la crueldad de los guardias crearon un infierno en la tierra. Aquí, la esperanza moría lentamente y el sufrimiento humano alcanzaba niveles inimaginables. Criminales infames como el petiso Orejudo y el anarquista Simón Radovitzky pasaron sus días entre sus muros, dejando una impronta de oscuridad y violencia. Hoy, convertida en museo, la prisión sigue siendo un lugar de escalofriantes relatos. Exguardias y visitantes afirman haber escuchado sonidos de cadenas arrastrándose por los pasillos vacíos, gritos ahogados que emanan de las celdas y la sensación de ser observados por presencias invisibles. Se dice que las almas de los presos que murieron de frío, hambre o tortura, así como las de los guardias que sucumbieron a la locura, aún deambulan por sus corredores, reviviendo su tormento eterno. La penitenciaría de Ushuaia es un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la crueldad y el sufrimiento extremo.
Es un lugar donde la injusticia y la desesperación se solidificaron en piedra, dejando una energía residual que se niega a desaparecer. Estos lugares confrontan con la idea de que el mal y el dolor pueden dejar marcas permanentes, cicatrices en el tejido de la realidad. Pero, ¿qué es lo que realmente los hace malditos? ¿Es la historia, la energía o algo más profundo? Hemos viajado por lugares donde el velo entre nuestro mundo y el de lo inexplicable parece más delgado. La Casa de los Tubos, el Hotel del Salto, la Isla de las Muñecas y la Penitenciaría de Ushuaia son solo una muestra de los incontables sitios en Latinoamérica que guardan secretos y energías residuales. Pero, ¿cómo podemos explicar estos fenómenos? Las teorías son tan variadas como las leyendas mismas. Algunos hablan de energía residual, la impronta psíquica de eventos traumáticos que se adhiere al entorno, repitiéndose como un bucle espectral. Otros sugieren que la creencia colectiva de una comunidad puede, de alguna manera, manifestar estas presencias, dando forma a nuestros miedos más profundos. Existen también explicaciones más terrenales, fenómenos naturales como corrientes de aire, infrasonidos o incluso gases que pueden inducir sensaciones de miedo o alucinaciones. O quizás, y esta es la teoría más inquietante, es la propia mente humana, proyectando sus miedos, sus culpas y sus traumas en el lienzo de la realidad, creando fantasmas donde solo hay sombras. Sea cual sea la verdad, estos lugares nos recuerdan que la historia no es solo un conjunto de hechos, sino una fuerza viva que puede manifestarse de formas aterradoras. Nos confrontan con lo desconocido, con la fragilidad de nuestra percepción y con la persistencia del pasado. Al final, la pregunta persiste: ¿será que estos lugares son realmente amaldisuados por fuerzas externas o son solo espejos de nuestros propios miedos más profundos, de las tragedias que hemos vivido y de las que aún nos negamos a olvidar? La respuesta, quizás, reside en la oscuridad que se esconde en cada uno de nosotros. Si te atreviste a explorar estos lugares con nosotros y si el misterio te llama, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a Misterios Hispanos y activar la campanita para no perderte nuestras próximas inmersiones en lo desconocido. Déjanos un comentario. ¿Cuál de estos lugares te pareció el más aterrador? ¿Conoces algún otro lugar maldito en Latinoamérica que debamos investigar?